Observando en este momento con esta caída que se dio desde las primeras horas de la madrugada, tiempo de nosotros por la cuestión de Asia y las bolsas que dramáticamente cayeron, obviamente con el dato de Estados Unidos, ¿a qué se debe este comportamiento y qué tanto tendríamos que tener miedo en comparación con el fortalecimiento que tenemos en el peso? Mira, como tú lo mencionas, efectivamente hay una cuestión en particular de la economía de Estados Unidos, que de hecho no está entrando en recesión, ¿eh? De entrada hay que aclarar eso, pero sí se ha ido desacelerando. O sea, sí sigue creciendo la economía, pero a tasas menores. Y eso, pues lo que ha generado es que se incremente ligeramente el desempleo, que eso fue lo que comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se publicó a finales de la semana pasada y que pudo haber tenido pues influencia en lo que sucedió hoy con las bolsas, particularmente con la de Japón, pero como son economías entre sí entrelazadas, digamos sobre todo la de Corea del Sur y Taiwán, pues también hay un efecto ahí de contagio, ¿no? Entonces, bueno, está por una parte la desaceleración de la economía de Estados Unidos, que reitero, todavía no está en recesión y que ha incrementado ligeramente el desempleo, pero de todas maneras el desempleo vamos, en términos del promedio histórico de largo plazo en Estados Unidos sigue estando por debajo. Entonces, pero bueno, pues esto genera pues cierta alarma, ¿no? A los inversionistas. Ahora, hay cosas muy particulares de Japón que no tienen nada que ver con la economía efectivamente de México, ¿no? Por lo cual, pues tampoco hay que generar alarma en ese sentido. O sea, por una parte, Japón es el país más endeudado del mundo, que no es el caso evidentemente de México. Japón debe alrededor de 261%, es el dato más reciente que tengo por ahí, en términos de porcentaje de su PIB. Es básicamente debe 2 veces y media su PIB, ¿no? En el caso de México, pues no nos llegamos ni al 50% del PIB. Y bueno, pues algo que ha sucedido a Japón desde la década de los años 90, pues es que es un país que no crece. Y de alguna forma lo que ha tratado de fomentar, siguiendo una política no ortodoxa, el Banco Central japonés en los últimos meses entonces, de este año, es incrementar la tasa de interés. Y esto, pues lo que ha generado es que si tú debes mucho, como es el caso de Japón, pues un incremento, aunque sea muy poco, en la tasa de interés, pues hace que se incremente el servicio de la deuda y pues que ponga a temblar a algunos inversionistas. Ahora, por lo mismo que durante décadas Japón ha mantenido una tasa para efectos prácticos negativa, o sea, básicamente el Banco Central ha estado regalando dinero con tasas reales negativas, es decir, por debajo de la inflación, esto pues para incentivar el crecimiento de su economía, pues muchos inversionistas extranjeros pues han aprovechado que esas tasas incluso sean negativas para pedir prestado en yenes y comprar activos en otras, ya sea en criptomonedas, por ejemplo, que también por eso vimos una caída hoy en el precio de las criptomonedas, pero pues también activos financieros, acciones, sobre todo de empresas tecnológicas y de las grandes, ¿no? Como es el caso pues de Tesla, de Google, de Apple, de Nvidia, en general, todo esto pues por el nuevo entusiasmo que existe por la inteligencia artificial, ¿no? Particularmente con Nvidia. Sin embargo, pues este incremento en el valor de las acciones de las empresas tecnológicas no se ha reflejado todavía en pues ganancias, ¿no? O sea, vamos, es que se traduzcan a la economía real, ¿no? Y bueno, pues esto ante el bajo el incremento en las tasas de interés de Japón, aunque sea poco el incremento, pues hace que ya no sea tan atractivo y entonces, pues vamos, esto en conjunto también con cierta inestabilidad o incertidumbre a cuál vaya a ser la respuesta de Irán, ¿no? Y del Hezbollah a Israel, pues genera un ambiente de incertidumbre a nivel internacional, pero tiene mucho que ver con las características, como ya comentaba, en Bien. particular, pues de Japón. Pero lo Y que pues esto comentamos contagia a otras. finalmente
Sí. Víctor, en el caso de México, la cuestión con el peso básicamente es, si bien sí es una cuestión que puede provocar una espiral, los datos financieros que se han mostrado en el caso de México muestran una fortaleza del peso, o qué es lo que no se tendría que tener como un temor para la economía de nuestro país, hablando por supuesto en todas las escalas de inversiones en nuestro país, para tampoco caer en este tema de la especulación y del temor para los inversores y también pues para toda la gente que tiene en los bancos sus ahorros y que tampoco caigan en la desinformación o en la especulación o en el temor. Sí, mira, como te comentaba, o sea, en el caso de la economía de Estados Unidos hay una ligera desaceleración, que eso sí podría afectar sobre todo al sector exportador en el caso de México, pero vamos, o sea, la economía sigue creciendo, no es como tal que vaya a haber una recesión, Claro. simplemente, o sea, lo peor que podría pasar para el caso de México es que haya una desaceleración también, pero de todas maneras el país va a seguir creciendo. Perfecto. Ahora, normalmente en este tipo de cuestiones de corto plazo, pues es normal que como la moneda de reserva del mundo pues es el dólar, pues en general se venden los activos. Entonces, esta variabilidad en el tipo de cambio que estamos viendo el día de hoy y que probablemente vayamos a ver en los próximos días, vaya a ser de carácter temporal. Entonces, Perfecto. es posible que más adelante, una vez que se hayan calmado las aguas, pues el tipo de cambio nuevamente vuelva a estabilizarse. A los niveles que tenemos. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Así es. Víctor, por esta aclaración y este análisis financiero.